Querido oyente, bienvenidos a Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy quiero invitarte a un viaje muy especial. Un viaje al corazón de un profeta dormido y a nuestro propio corazón, que a veces también se queda dormido en medio de la vida. Imagina esto, es 2025. Un joven cristiano mira su celular sin cesar. Noticias, redes sociales, entretenimiento. Mientras sus oraciones se vuelven rápida y mecánica y su lectura de la palabra es mínima. Está presente en la iglesia los domingos, pero su corazón, querido oyente, está lejos de Dios. Está dormido espiritualmente. Hoy vamos a aprender cómo reconocer ese sueño y cómo despertar. Vamos a usar el ejemplo de Jonás. Hace más de 2700 años, en la tierra de Israel, vivía un hombre llamado Jonás. Era un profeta, un hombre elegido por Dios para llevar un mensaje urgente: la necesidad de arrepentimiento y vuelta a Dios. Israel, su pueblo, aunque en ciertos momentos prosperaba económicamente y disfrutaba de la protección de Dios, había olvidado el corazón de la ley y de los mandamientos. Las calles de Jerusalén estaban llenas de injusticia. Los pobres eran olvidados, los ídolos eran adorados en templos y casas, y la indiferencia espiritual cubría los corazones de muchos como una neblina pesada. Un día, Dios habló directamente a Jonás y le dijo: «Levántate, ve a Nínive y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Esto podemos leer en Jonás 1:2. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del poderoso imperio asirio, temido por su crueldad y violencia. Sus muros enormes y fortificados protegían una ciudad cuya fama de destrucción y opresión había llegado incluso a Israel. Para Jonás, obedecer no era simplemente difícil, era casi impensable. Enviar un mensaje de advertencia a un pueblo enemigo que seguramente lo despreciaría podría costarle la vida. Pero Jonás, como muchas veces hacemos nosotros, intentó escapar. Tomó un barco rumbo a Tarsis, que estaba en la dirección contraria a Nínive, intentando huir de Dios y de sus responsabilidades. Y aquí comienza la tormenta. Mientras las olas golpeaban violentamente el barco, los marineros, temiendo por su vida, hacían todo lo posible para salvarse. Rezaban a sus propios dioses, lanzaban cargas por la borda y buscaban cualquier manera de calmar el mar. Pero Jonás dormía. Sí, dormía. En medio del peligro, en medio de la crisis, el profeta estaba indiferente. No era un sueño físico, era un sueño del corazón. Un adormecimiento espiritual que lo hacía incapaz de reaccionar, incapaz de atender la voz de Dios, incapaz de reconocer la urgencia de la situación. Dormía mientras la vida, la seguridad de otros y la voluntad de Dios estaba en juego. El capitán, viendo que el barco estaba a punto de naufragar, lo despertó desesperadamente. «¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios». Aquí, querido oyente, vemos una de las verdades más poderosas de la Biblia. El sueño espiritual no es inocuo, no es simplemente cansancio o flojera, es una indiferencia que nos vuelve inútiles para la obra de Dios. Nos hace insensibles al sufrimiento de otros y nos mantiene alejados del propósito divino. Jonás estaba durmiendo en la tormenta, y muchos de nosotros, aunque no es un barco literal, dormimos en nuestras vidas espirituales, mientras el mundo a nuestro alrededor clama por luz, guía
y esperanza. Profundicemos un poco más. ¿Por qué dormía Jonás? Podía ser por miedo, rechazo, orgullo o incluso resentimiento hacia un pueblo enemigo. Y te pregunto, ¿cuántas veces nosotros dormimos espiritualmente? Quizás porque obedecer a Dios requiere sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo o nuestra reputación. Jonás nos enseña que la indiferencia ante la llamada de Dios puede llevarnos a un naufragio espiritual, aunque nos vemos protegidos por la rutina o la religiosidad. Este momento es crucial. El sueño espiritual siempre es interrumpido por la voz de Dios o por situaciones que nos confrontan. El capitán no solo estaba salvando el barco, estaba representando la urgencia de Dios. Despierta, despierta que tu indiferencia tiene consecuencias. Y Jonás eventualmente tuvo que reconocer que no podía seguir durmiendo en su egoísmo. Dios lo despertó, primero con la tormenta, luego con el pez que lo llevó de vuelta y finalmente con la misión que no podía eludir. Querido oyente, muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro espíritu está adormecido hasta que la vida nos sacude. Como Jonás, durmiendo en el barco mientras la tormenta rugía, nuestra alma puede estar dormida y nosotros ni lo sentimos, pero la palabra de Dios nos da señales claras de alerta. Vamos a verlas con detalle. Punto 1. Indiferencia al pecado. Cuando el corazón deja de preocuparse por lo que nos aleja de Dios, estamos dormidos. Jonás huyó a Tarsis ignorando la voluntad de Dios, sin importar el daño que eso podía causar a su misión y a otros. Hoy, la indiferencia al pecado puede manifestarse en formas sutiles. Tal vez dejamos pasar una mentira, un chisme o una injusticia en nuestro trabajo o familia sin sentir culpa. Nos acostumbramos al pecado, lo justificamos y el corazón se endurece. La indiferencia es como anestesia espiritual. Sentimos menos, amamos menos y servimos menos. Podemos ver un ejemplo para hoy. Un joven cristiano que ve con frecuencia contenido inmoral en redes sociales y no siente convicción ni arrepentimiento. O una madre que prioriza su agenda diaria sobre pasar tiempo guiando a sus hijos en la fe. Son pequeñas formas de dormir, pero con consecuencias eternas si no nos despertamos. Punto 2. Falta de oración. La oración es el canal que mantiene nuestro espíritu despierto. Cuando nuestras palabras a Dios se vuelven escasas, rutinarias o mecánicas, estamos adormecidos. Imagínese un barco en medio de la tormenta, sin timón ni vela, silencioso mientras las olas lo azotan. Así es un alma que ha dejado de hablar con su Creador. Podemos pensar en personas que rezan solo por costumbre, en la mañana y en la noche, sin abrir el corazón, sin esperar respuesta, ni rendirse ante la guía de Dios. Quizás incluso creen que sus buenas obras es suficiente, pero la intimidad con Dios se pierde. La falta de oración es un síntoma grave de sueño espiritual. Punto 3. Descuido de las almas. Dormimos espiritualmente cuando olvidamos que Dios nos ha llamado a impactar vidas.
Jonás ignoró el sufrimiento de Nínive al principio, pensando solo en sí mismo. Hoy, esto puede verse en cristianos que no visitan a los enfermos, no discipulan a los jóvenes o no buscan formas de servir y compartir el Evangelio. La indiferencia al dolor de otros es una señal clara de que nuestra alma necesita despertar. Otro ejemplo para hoy: vecinos que saben de familias pasando hambre y no se acercan a ayudar o miembros de la iglesia que solo buscan su comodidad y no se involucran en programas de servicio. Es la llamada de Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Dormir aquí es perder sensibilidad al corazón de Dios. Punto 4. Ausencia de gozo espiritual. Cuando la rutina reemplaza la pasión por la palabra, la adoración y el servicio, estamos dormidos. Los discípulos de Getsemaní dormían mientras Jesús luchaba en oración. La iglesia de Sardis parecía viva, pero estaba muerta. Apocalipsis 3:1. La pasión se enfría y la fe se vuelve mecánica, cumpliendo deberes sin emoción ni entrega. Tenemos que tener cuidado hoy, porque podemos ser personas que asisten a las iglesias solo por hábito, que leen la Biblia sin reflexionar y que cantan himnos sin sentirlos, o cristianos que hacen voluntariado, pero más por cumplir un horario que por amor a Dios y al prójimo. El gozo espiritual es un termómetro de nuestra vitalidad en Cristo. Querido oyente, si reconocemos estas señales en nosotros, no debemos desesperar, sino actuar. Dormir espiritualmente es peligroso, pero la palabra y el Espíritu nos llama a despertar. Jonás tuvo que ser sacudido por la tormenta y llevado por el pez. Los discípulos fueron despertados por la oración de Jesús, y hoy nosotros podemos despertar por la conciencia de nuestra alma y la guía de Dios. Querido oyente, aunque el alma puede dormirse, no estamos condenados a permanecer en letargo. Dios nos llama continuamente a despertar, y hay caminos claros para hacerlo. Caminos que nos enseñan a volver a la vida espiritual, a sentir de nuevo el fuego de su presencia y a cumplir nuestra misión en la tierra. El primer paso para despertar es reconocer nuestra propia indiferencia. Jonás tuvo que admitir ante Dios y ante los hombres que huía de su llamado, que buscaba comodidad y seguridad en lugar de obedecer. La confesión no es solo decir "lo siento", sino abrir el corazón. ¿Qué más podemos hacer? Dios puede despertarnos de muchas formas. Puede ser por dificultades inesperadas, pruebas que nos sacuden, situaciones incómodas o llamadas que nos confrontan. A veces su voz es suave como un susurro, otras veces urgente como el rugido de la tormenta que sacudió a Jonás. Ignorarla solo prolonga nuestro sueño, pero escucharla nos devuelve la vida. Podemos ver un ejemplo de un joven que enfrenta problemas en su trabajo o en sus estudios y se siente un llamado a servir o testificar, pero lo ignora. Cuando finalmente se detiene y escucha, puede descubrir un propósito que transforma su vida y la de otros. La oración despierta el espíritu dormido. Jonás clamó desde lo más profundo de su desesperación. Dice en Jonás 2:2: «Clamé a Jehová en mi angustia, y él me oyó,
desde el vientre del Seol grité, y mi voz oístes. La oración sincera, no mecánica ni por rutina, nos conecta de nuevo con Dios, nos hace sensible a su voluntad y nos fortalece para enfrentar la vida despiertos. Otro ejemplo para hoy, una madre que había dejado de orar por sus hijos porque sentía que no servía de nada. Cuando retoma la oración diaria, aunque sea con pocas palabras, comienza a notar cambios en su hogar y en su corazón. La conexión con Dios renueva su fuerza. Dios nos da siempre una nueva oportunidad para corregir el rumbo. Después de su experiencia en el vientre del pez, Jonás escuchó de nuevo la voz de Dios. Dice en Jonás 3:2, «Levántate y ve a Nínive». Dios no nos despierta para descansar en comodidad. Nos despierta para actuar, para servir, para cumplir nuestro propósito. El despertar espiritual siempre lleva a la acción. Cuando entendemos que la eternidad nos espera, nada nos adormece. Como dice Romanos 13:11, ya es hora de levantarnos del sueño porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. El que vive con la eternidad en el corazón no se deja adormecer por la rutina diaria, por los problemas temporales, ni por las distracciones del mundo. Su mirada está más allá de lo visible, y eso despierta su alma para amar, servir y obedecer. Querido oyente, despertar el alma adormecida requiere conciencia, acción y constancia. Confesar nuestra huida, escuchar a Dios, recuperar la oración, volver a la misión y vivir con la eternidad en el corazón, todo esto nos acercan a la vida plena que Dios quiere para nosotros. Querido oyente, después de recorrer la historia de Jonás, observar las señales del sueño espiritual y aprender los pasos para despertar, llegamos al momento de mirar nuestra propia vida y sacar enseñanzas claras. Primero, comprendemos que el sueño espiritual no es algo lejano, sino una realidad que puede tocar a cualquiera. Al creyente que ha descuidado la oración, al que se conforma con lo cómodo en lugar de obedecer, al que olvida su misión mientras el mundo clama. Hoy, incluso en 2025, vemos ejemplos claros, personas que viven ocupadas, exitosas, conectadas a todo, pero que han perdido sensibilidad hacia Dios. Cristianos que cumplen rutinas religiosas sin pasión, sin escuchar la voz de Dios. Oyente, el peligro es real y peor, es silencioso. Segundo, aprender a despertar implica acción. No basta reconocer el sueño. Necesitamos confesarlo sinceramente. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, recuperar la oración, volver a la misión y vivir con la eternidad en mente. Como Jonás, podemos haber huido, pero Dios nos da siempre nuevas oportunidades para levantarnos, para actuar y para ser útiles en su obra. Tercero, vivir despiertos transforma nuestro entorno. Un corazón despierto es un corazón que ora, que ama, que sirve, que habla de Dios con palabras y con hechos. Un alma que ha despertado impacta a la familia, a los amigos, al trabajo y a la comunidad. Es la diferencia entre un barco que se hunde en la tormenta y un barco que navega con propósito, guiado por la luz de Dios. Querido oyente, hoy Dios nos llama. Despierta, clama, actúa y vive para mí. Cada paso que damos para despertar es un paso hacia la plenitud espiritual, hacia una vida que honra a Dios y bendice a otros.
No dejemos que la rutina, el cansancio o la indiferencia nos roben de la sensibilidad hacia Él. Que cada día sea una oportunidad para vivir conscientes, despiertos, apasionados y fieles a nuestro llamado. Y ahora, cerramos con una oración poderosa para que Dios despierte nuestras almas y nos mantenga firmes. Señor, gracias porque no nos dejas dormir eternamente en nuestra indiferencia. Perdona nuestra huida, nuestro cansancio, nuestro desinterés. Te pedimos que despiertes nuestro corazón hoy, que nuestra oración sea sincera, nuestra misión clara y nuestra vida refleje tu luz. Ayúdanos a vivir cada día conscientes de la eternidad, a servirte con pasión, a amar con fuerza y a obedecer con alegría. Levántanos, Señor, y haz que nuestros corazones no vuelvan a dormirse. En el nombre de Jesús. Amén.